Nuestra educación escolar nos lleva a considerar al diluvio como un mito imposible. Al convencernos de que el diluvio no es un hecho histórico, dejamos de creer en la Biblia y abandonamos muchos y para algunos todos nuestros principios morales, porque pasan a ser solo una elección personal. Pero hay alrededor de 230 versiones diferentes del mito del diluvio en el mundo. ¿Por qué tantos? ¿No será porque detrás hay una realidad y no es un mito? El diluvio universal es el peor enemigo de los evolucionistas porque corta, es decir, detiene la evolución. No debe de haber diluvio. La comunidad científica considera que la geología del diluvio es un mito o pseudociencia porque contradice el consenso científico en geología, estratigrafía, geofísica, física, paleontología, biología, antropología y arqueología. Mira que meten el paquete para convencerte. Consenso, ¿qué quiere decir? Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o varios grupos. Eso es la definición de la RAE. Es decir, un consenso puede ser diferente de la realidad. Un consenso es simplemente un acuerdo producido por consentimiento. Aquí lo que he utilizado es el artículo de Wikipedia Flood Geology. Pero no creas, Wikipedia muchas veces cuando los temas son importantes no es el amiguito del barrio que ha escrito su definición. Es evidente que hay gente detrás que está metiendo poco a poco toda la información necesaria para hacer la nueva enciclopedia a nivel mundial. ¿No sería mejor buscar la verdad? Sus ciencias tienen demasiadas deficiencias para explicar lo que pasó. Solo pueden haber acuerdo. Lo malo es que hay muchas evidencias de un diluvio en todos los continentes. Única solución posible para los malos de la película. Lo que se puede observar son todos diluvios locales que ocurrieron en diferentes épocas, manteniendo una línea directriz, la subida del nivel del mar de 120 metros desde la última glaciación, del 18.000 al 8.000 antes del presente. Y mira, aquí tienes el gráfico que nos dan, con muchas crucecitas, muchas fechas y tal, pero todas las fechas están basadas en Lyell. Es decir, si Lyell se equivocó, todo eso no tiene ningún sentido. El segundo paso es utilizar toda esa tela de fondo de la subida del mar de 120 metros para explicar lo que ha pasado a nivel local con todos esos diluvios. Pero una vez más, la información depende de... Y ya sabemos que la verdad científica es lo de menos para ellos. Muy bien, ahora que hemos visto eso, vamos a regresar en el tiempo y vamos a ver cuál es el cuadro general que los del consenso nos proponen. Aquí lo tienes. ¿Ves que todo empieza en el 542 con el principio de la explosión del Cámbrico? Dura 20-25 millones de años, después tienes diversificación y mira, después tienes 5 extinciones mayores y mira la cantidad de especies extintas. Pero una vez más, para poder creer esto, primero hay que creer en la escala temporal geológica de Lyell y hemos visto que es un invento. Más adelante veremos si esa escala se sostiene científicamente. Esto es lo que tenemos. Primero, la realidad. La Tierra tiene capas de rocas sedimentarias. La interpretación de los evolucionistas, las capas se formaron lentamente en millones de años, y la interpretación de los creacionistas, las capas son el resultado del diluvio. Con la lógica de ellos, constatan 5 grandes extinciones, y como puedes ver, de ser verdad, la vida es un increíble horror y un sinsentido. Mira la cantidad de especies que han desaparecido. Además, de manera regular, casi todo desaparece. Pero si te basas en la Biblia, todas esas extinciones ocurrieron en un solo evento, el diluvio. ¿Y por qué el diluvio? Eso ya lo sabemos. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo mal. La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. De ser así, lo importante es que pasó una sola vez, que había una razón,
que la humanidad podía volver a tener una oportunidad y que había un pacto nuevo. Estableceré mi pacto con vosotros, y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, y no habrá más diluvio para destruir la tierra. Asimismo dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes. De ser verdad, no todo es un sinsentido. Como ves, entramos en el corazón de la contienda. El diluvio es el talón de Aquiles de todo el edificio del evolucionismo. Si pierden esto, se corta la cadena de la evolución y se acaba todo para ellos. Así que nos toca ir despacio para entender bien quién está más cerca de la verdad. Ponte cómodo, yo sigo empujando. Todo es una cuestión de fechas. Los creacionistas pretenden que la Tierra tiene 6.000 años y los evolucionistas 4.500 millones de años. Así que poder datar las rocas es la solución al problema. ¿Cómo se sabe qué edad tiene una roca o un fósil? Hay que utilizar un método de datación, el método radiométrico. El método radiométrico está basado en el hecho de que los átomos de ciertos elementos químicos inestables experimentan con el tiempo un proceso de desintegración radioactiva que los convierte en otros elementos químicos estables. Por ejemplo, el uranio, que termina por transformarse en plomo. Este proceso transcurre a velocidades constantes, de ahí su utilidad en datación. Es decir, que la datación radiométrica presupone el principio del uniformismo, que dice que el presente es la clave para entender el pasado, como hemos visto. Hoy, los científicos constatan que ciertos elementos químicos decaen en cierto tiempo, por lo tanto, siempre ha sido así. Pues ya vimos un ejemplo donde pensar así era ridículo. Si el principio del uniformismo fuera verdad, tendríamos un problema. La fuerza magnética de la Tierra ha declinado un 10% en los últimos 150 años. Así que hace 1500 años nuestros ancestros murieron quemados por el sol y tú y yo no estamos aquí, pero sí estamos aquí. El uniformismo nunca ha sido demostrado, sin embargo, se utiliza en la ciencia como una verdad solemne. Ahora vamos a ver si es cierto. National Academy of Science de los Estados Unidos es la entidad que de hecho define a nivel mundial lo que es correcto científicamente. 1984 editan un texto que se llama Ciencia y Creacionismo, donde definen su posición respecto del creacionismo, y ahí podemos leer: la hipótesis de la creación especial ha sido repetida y sistemáticamente considerada y rechazada por razones probatorias por observadores cualificados. En la forma que figura en los 2 primeros capítulos del Génesis, la teoría de la creación especial es ahora una hipótesis invalidada. Ahí la cosa se pone grave, porque hasta ahora eran individuos que se expresaban, pero esto es una institución, la ciencia, que reniega oficialmente de la Biblia. Y la razón invocada es irrevocable. Se ha demostrado, según ellos, de manera definitiva que el libro está equivocado. Y por si fuera poco, ya vimos otra institución que acepta las conclusiones de la ciencia oficial. Juan Pablo II, que en el 96, es decir, 12 años después de esa proclamación, habla de reconocimiento de la teoría de la evolución como siendo más que una hipótesis. Francisco, el Papa actual, en 2014, el Big Bang, que ahora se considera como el origen del mundo, no está en contradicción con la intervención creadora de Dios. Pero la Academia de Ciencia, desde el 84, lo pone muy claro. Los 2 primeros capítulos de Génesis, es decir, la teoría de la creación especial, es ahora una hipótesis invalidada, y esa es la posición de la ciencia oficial. ¿Entiendes ahora que hay una guerra contra la Biblia? ¿Y qué pasa si se presenta algo científico a favor de la creación? Pues aquí tienes la respuesta escrita del presidente de la National Academy of Science en el caso que vamos a ver.
Yo no puedo estar de acuerdo con su afirmación de que una pieza pequeña de datos invalida la gran cantidad de evidencias de la, y otra vez, geología, astronomía, biología, datación radiométrica, registro fósil, genética y otros campos, que en su conjunto, de manera irrefutable, muestran que la edad de la Tierra es de aproximadamente 4.5 mil millones de años. No puede haber nuevos datos científicos. El caso está cerrado. Y es otra vez el consenso de los científicos. El desafío de Gentry, ese es el señor que vamos a ver ahora, es una tontería. Se ha propuesto un experimento absurdo y poco concluyente para probar una hipótesis perfectamente ridícula y poco científica que ignora prácticamente todo el cuerpo del conocimiento geológico. El mensaje es muy claro. En geología no se debe de venir con algo nuevo. Y eso, aunque hayas publicado 6 artículos en la revista Science, 2 artículos en Nature y 2 artículos en Annual Review of Nuclear Science presentando esa investigación. Algo bastante parecido ya ha pasado en la historia. Este es Galileo delante de la Inquisición. Eppur si muove, si sin embargo se mueve. ¿Y cuál será el tema esta vez? El granito. Aquí te enseño 2 muestras, la primera de granito gris, que es el más común, y el otro es la riolita. Entonces mira, la riolita tiene exactamente la misma composición que el granito, pero es magma enfriado. Oficialmente, el granito también proviene del magma enfriado, pero como puedes ver, las 2 piedras no son iguales. El granito, al estado natural, es más áspero que la riolita. Para entender el problema, hay que volver a llamar a e ir al fondo de la cosa. Los geólogos no saben cuál es el origen del granito, así que dan 4 explicaciones posibles. Pero el hecho es que los científicos no han sido capaces de reproducir en laboratorio el granito áspero como tú y yo lo podemos ver. Machacan granito, lo cuecen y lo que obtienen es riolita. ¿Por qué? Porque el granito está compuesto de cristales grandes de esos 4 elementos, y cada uno tiene una densidad distinta y cada uno tiene un punto de fusión diferente, y por lo tanto un punto de enfriamiento diferente también. Si el origen del granito fuera magma, al enfriarse tendería a separarse por elementos según sus densidades respectivas, haciendo dibujos como en un pastel, y no podría haber grandes cristales, así que pasaría a ser riolita. El granito es un enigma. Y eso es embarazoso porque hay mucho granito en este mundo. Aquí tienes un gráfico. El granito es la base de todos los continentes y tiene un promedio de 30 kilómetros de espesor, entre 15 y 80 kilómetros. Y después los fondos de los océanos, pues es basalto, con un promedio de 6 kilómetros de espesor. 30 kilómetros de espesor de promedio, y eso en todos los continentes. Es mucho enigma, ¿no crees? Los científicos vienen con explicaciones, pero son explicaciones teóricas y nunca han podido reproducir en laboratorio un granito que tenga la resistencia y las cualidades que tiene el granito que tú y yo podemos ver en la naturaleza. Si el granito no proviene del magma, ¿de dónde? Pues la Biblia nos ofrece una explicación. Te propongo lo impensable. Como ignorantes que somos, sigamos lo que dice la Biblia y ya veremos dónde nos lleva eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira ahora esta cita de Pedro 2 que nos indica una cosa interesante. Estos ignorarán voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Así que la tierra proviene del agua. Bien, vamos a ver ahora, seguimos con Génesis. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas.
E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. La palabra hebrea utilizada para expansión es raquía, de la raíz raca, extender, estampar, moldear a martillazos, y significa superficie extendida, sólido, expansión, firmamento. Entonces, expansión, plano como base, soporte, y firmamento de la bóveda del cielo que aguanta las aguas de arriba, pero firmamento es considerado por los hebreos como sólido y que aguanta las aguas de arriba. Así que tenemos la tierra que proviene del agua, e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban por debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y nos daría gráficamente una cosa así. ¿Esa expansión no podría ser de granito? Porque la expansión cubre toda la tierra antes del diluvio. El granito es corteza de todos los continentes y puede llegar a tener 80 kilómetros de espesor. Está creada en el agua, no ha sido magma, no puede haber calor en su origen, tiene que ser de menos de 900 grados. ¿Fue creada por Dios? El granito es un enigma. ¿Fue creada en un instante? Pero para el granito no tenemos ninguna respuesta. Si se pudiera demostrar que fue creada en un instante, te presento a Robert Gentry, uno de los hombres que dedican sus vidas a demostrar de manera científica que Génesis dice la verdad. Y él lo ha logrado. ¿Cómo? Detectando esto que ves en la tapa de su libro y que está presente en los granitos de todo el mundo, radiohalos de polonio, y son las huellas de la creación. Vamos a explicar eso de radiohalos de polonio porque es fácil de entender. Empezamos con el uranio. El uranio 238 es inestable y tiende a decaer. Entonces emite 2 protones y 2 neutrones. Y eso se llama helio y es un gas. Y nos queda uranio 234 porque 238 menos 2 da 234. Pero él también es inestable y hace lo mismo. Y lo que obtienes es eso, toda una cadena donde cada vez se va perdiendo helio hasta al final llegar a plomo 206 y eso es una forma estable. En esta cadena nosotros nos vamos a interesar a este que es el polonio 218 que tiene 3 minutos de vida y después decae y pasa a ser polonio 214. Mientras existe, el núcleo del polonio 218 expulsa millones de partículas de energía procedentes de 3 frecuencias diferentes contenidas en el núcleo. Y te hace el dibujo un poco así. Las partículas de cada frecuencia dejan una huella, una decoloración en el mineral donde se encuentra el núcleo. Y eso es lo que detectó el Dr. Gentry en la mica de granitos por todo el mundo. Vamos a ver las consecuencias que tiene eso. Primera consecuencia, el granito no puede proceder de lava en fusión, ya que durante el tiempo de enfriamiento, millones de años, con solo 3 minutos de vida, las huellas habrían más que desaparecido. Y de todas maneras, a partir de 150 grados centígrados, el calor anularía los halos colorados. Eso lo veremos más adelante. Segunda consecuencia, al tener solamente 3 minutos de vida, el granito tuvo que formarse instantáneamente para que el polonio 218 pudiera dejar su huella. Otra cosa, el polonio 218 no puede existir por sí solo, ya que es una fase en la desintegración del uranio 238, como lo acabamos de ver. Por lo tanto, debe de haber siempre algo detectable de las etapas anteriores. Y no es el caso. Total, la tercera consecuencia solo puede ser polonio primordial. Es decir, que el polonio fue creado cuando se creó la roca. Un poco como un pintor que firma su cuadro. Y no olvidemos, eso de los radiohalos en la mica del granito es a nivel mundial.
La corteza primordial terrestre que se pensaba que tenía millones de años debe de ser muchísimo más joven. No existieron esos millones de años de enfriamiento. Si la roca primigenia es más joven, todo ese invento de la escala temporal geológica de ese Lyell solo puede tambalearse. Pero sobre todo, la formación de esa corteza primigenia es instantánea y firmada. No sé si realizas lo que quiere decir eso. Instantánea y firmada, es decir, que es creada por Dios. Y esa firma es que Dios dejó algo para que los seres humanos un día pudiéramos descubrirlo y entender. Es tan enorme que uno se puede preguntar si es cierto. Veamos lo que dicen ellos. Es un organismo que hace la síntesis de las grandes revistas científicas y se llama el Research Communication Network. Y en su informe de 1977 dice lo siguiente: asienta a esas proposiciones y, cualquier investigador se lo dirá, toda la estructura de la ciencia natural histórica se quedaría en nada. Pocas certezas se mantendrían. Sin embargo, estas posibilidades y otras igualmente destructoras se han publicado en los últimos años en las revistas más importantes del mundo científico, Nature, Science y Annual Review of Nuclear Science, entre otros. Y ahora vamos a ver lo que dijo un profesor de la Universidad de Chicago que era el gran especialista mundial en geoquímica en aquel entonces. Sus conclusiones, hablando de Gentry, son alarmantes y sacuden los cimientos de la radioquímica y la geoquímica. Sin embargo, ha sido tan meticuloso en su trabajo experimental y ha sido tan refrenado en sus interpretaciones que la mayoría de la gente toma su trabajo en serio. Creo que la mayoría de la gente cree, como yo, que alguna explicación poco espectacular se encontrará con el tiempo para los halos anómalos y que la ortodoxia vuelva a estar en lo cierto después de todo. Todo eso fue a finales de los 70 y seguimos esperando la explicación salvadora. Sin embargo, yo no puedo estar de acuerdo con su afirmación de que una pieza pequeña de datos invalida la gran cantidad de evidencia. Eso era, en 1987, la carta firmada del presidente de la National Academy of Science para decir que no quieren saber nada de nada, aunque sea obvio que ese nuevo dato cambia muchas cosas, pero no van a hacer nada porque hay consenso. Eso es la versión oficial, pero en la realidad están muy preocupados. Mira esto. Es el National Center for Science Education. Es la principal institución dedicada a mantener la evolución y el cambio climático en las aulas de ciencias y mantener el creacionismo fuera. En una circular de noviembre de 1995 escribían: el movimiento de la ciencia de la creación está empezando a afectar a algunas clases de los colegios por el intermedio de miembros de clubes a favor del Génesis que entran en las aulas con preguntas perturbadoras y difíciles de responder. ¿Cómo responder a un estudiante que afirma que la presencia de halos de polonio en granito demuestra que el granito tuvo que haberse formado repentinamente? Eso es, fue creado especialmente. Mira que estaban preocupados y que querían que los profesores tuvieran una respuesta ya lista para esos casos. ¿Tú crees que de verdad es una pieza pequeña de datos? Y te pongo la dirección donde buscar las instrucciones de cómo contestar a esa pregunta. Entonces, ¿qué? Pues fue creada en un instante y es impresionante que es la ciencia con sus propias herramientas que llega a esa conclusión, aunque ellos no lo quieran. Vale, pero habrá algo que entender. ¿Cómo pasas de una capa homogénea que recubre todo el globo a tener continentes? Sí, habrá que ver eso, pero más adelante. Como entenderás, nos estamos atacando a algo muy gordo. Así que vamos a definir primero cada... y después veremos si... porque la cosa no termina ahí para nada. Ese mismo señor continúa investigando y esta vez estudia el uranio 238, el que está al principio de la cadena. En teoría, el uranio 238 deja esta huella. Teníamos el polonio que tiene 3 días de vida y este, pues debería de tener la vida de la Tierra,
que es 4.5 mil millones de años. En esa época están perforando el granito en Nuevo México, haciendo un agujero. El profesor Gentry aprovecha eso para pedir muestras, entonces le van a traer 5 muestras de 1000 metros y así sucesivamente hasta 4300. Al mismo tiempo que bajan, miden la temperatura y ahí tienes la temperatura de donde fue extraído las muestras. En su laboratorio, el Dr. Gentry empieza a analizar las muestras y se da cuenta que a 151 grados ya no hay formación de halos. En vez de los halos esperados, que son así, no se observa nada. Y eso es lo que escribe. Por lo tanto, halos de uranio nunca podrían haberse desarrollado si los granitos se habrían enfriado lentamente en un magma en fusión durante eones de tiempos geológicos, porque las altas temperaturas existentes en lo profundo de la corteza las habrían borrado, sino que solo podrían haberse formado en las rocas que han existido más o menos a la temperatura actual desde que se formaron. Por lo tanto, las predicciones de una supuesta tasa de decaimiento constante es contradicha por las evidencias experimentales. Este hecho no se encuentra en ningún libro escolar de geología. ¿Por qué? Porque esa tasa de decaimiento constante es la base de todas las mediciones que se hace con todos los métodos de datación que existen. Que sea el carbono 14, que sea el uranio, que sea todo lo que tú quieras, todos parten del principio que el decaimiento que constatamos hoy, pues siempre ha sido así. Y es la aplicación del concepto de uniformismo que nuestro amigo Hutton puso en marcha hace mucho tiempo. Y el caso del granito demuestra que no es correcto. Entiéndeme bien, con el granito no estamos hablando de una excepción. El granito es la corteza de los continentes. Pero este gran señor, el Dr. Gentry, no ha terminado. Y eso es la guindilla sobre el pastel. Vamos a ver ahora su estudio de minúsculos cristales de zircón contenidos en las muestras de granito del hoyo de Nuevo México. Estos cristales de zircón también contienen uranio 238, que al decaer emite helio. El helio es un gas, pero en vez de se queda atrapado en el zircón. Una vez más, recolectan muestras de los distintos niveles y debido al calor, algo de helio debe de haberse evaporado, ¿no? Un poco como el agua, y eso es lo que quieren medir. Si la Tierra tiene 4.500 millones de años, pues teóricamente deberían de conseguir únicamente trazas de helio hasta 105 grados. Pero eso no es lo que constatan, ya que hay todavía pequeños remanentes de helio contenidos en los zircones que fueron recolectados a 277 grados centígrados. Llega el año 1982 y no renuevan el contrato del Dr. Gentry. A pesar de eso, la cosa no se detiene. Un grupo independiente, ahí tienes el nombre en inglés, termina la investigación. Conclusiones de la investigación. Si se utiliza un solo método de datación, el de la evaporación del helio, si la Tierra tiene 4.500 millones de años, si el principio del uniformismo es correcto, es decir, la radioactividad decae de manera regular y constante en toda la historia de la Tierra, entonces la evaporación observada corresponde a una edad de 1.500 millones de años para la roca de granito. Pero, si además utilizas otras técnicas de medición, como por ejemplo la comparación entre las cantidades de uranio 328 y de plomo 206, que es el residuo al final de la cadena, los resultados varían completamente de una técnica de medición a otra. Si combinas matemáticamente todos los resultados, lo que obtienes es sorprendente. La Tierra tiene 6.000 años, como dice la Biblia. Ahora se puede determinar la diferencia entre la tasa de desintegración del presente, que son los puntos verdes abajo del gráfico, con la observación en las rocas con historia, los puntos azules.
Y eso es lo que dicen. Esos datos apoyan firmemente la hipótesis de episodios de desintegración nuclear altamente acelerada que ocurrieron hace solo unos miles de años. Y confirman los cálculos matemáticos de las muestras, que son los puntos rojos arriba en el gráfico. Bueno, ya sabes. La Biblia nos dice la verdad con su cronología. La Tierra tiene 6000 años. Hubo un momento en el pasado donde la Tierra cambió. La Tierra primigenia era distinta. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con el pecado entró la muerte en este mundo y la tierra también fue cambiada. La consecuencia es que todas las cifras que nos dan de la historia de la tierra están equivocadas. Hace rato que esperaba esto. Y sobre todo, por fin hay una demostración científica y irrefutable de que el principio de uniformismo, el presente es clave para entender el pasado, es falso. Con ese falso principio metido en la cabeza de la gente, puedes inventar cualquier estupidez tipo Hollywood, eso es exactamente lo que hicieron, y suena bien a nuestras mentes. Por eso es parte integrante de tantas supuestas ciencias. Hay una guerra en estos momentos, y el lugar de esta guerra es tu mente y la mía. Así que es un enorme placer resumiendo, el uniformismo está definitivamente muerto y enterrado, la escala temporal geológica también, y todo el sistema de datación geológico, con isótopos, carbono 14 y todo eso, también. Y la humanidad, lamentablemente, empieza solo ahora a tener algo de conocimiento geológico. El verdadero opio del pueblo era la ciencia. La evolución no es probada y es indemostrable. Creemos en ella solo porque la única alternativa es la creación especial, y eso es impensable. Si hay algún evolucionista que ve esta investigación, que sepa que la Biblia predijo que ibais a existir, y que ese sería vuestro argumento para negar su retorno, además diciendo el cuándo y que es importante. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Estos ignorarán voluntariamente. Ahora podéis entender que todas las citas del libro que leísteis hasta ahora no eran escogidos porque sonaban bien, sino os son dirigidas personalmente por el libro. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Este hombre dijo, porque no quiero creer en Dios. Pues mira, yo también hay días que no quiero que llueva. Ya verás, si empiezas a buscar en Internet encontrarás muchas páginas de grupos científicos creacionistas. Te recomiendo icr.org. Es en inglés, con muchos estudios científicos y es excelente. O si no, creationism.org en inglés y ya verás que hay un apartado que es en español que está muy bien. Mira, es normal de que sea así. El sistema fue tan dictatorial y durante tanto tiempo echaron a toda oposición que al final los perdedores empezaron a agruparse. Y no olvides tampoco que hay sistemas educativos con universidad incluida que defienden el creacionismo. Así, nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Eso era para la creación de la tierra. Este está jugando con nosotros desde el principio. Que no. Simplemente mientras más excavas, más encuentras. Bueno, un poco sí,
Yo lo paso bien haciéndolo y espero que tú también. Podías haber empezado tu charla con esto de los halos de granito, ¿no? Pues mejor que no. No me hubieras creído. No, yo te hubiera creído. No sé, tal vez. ¿Me dejáis continuar? No es una cuestión de opinión, y me temo que tampoco es un culebrón, ¿sabes? Es un viaje sorprendente. Bueno, prosigamos. Ahora le toca al... De todos los mitos del diluvio, hay uno bastante sorprendente. El mito chino Gung Yu es particularmente interesante porque menciona datos astronómicos de la época. Y según la astronomía actual, esos eventos estelares ocurrieron alrededor del 2200 a.C. Los estudiosos bíblicos sumaron la genealogía que es dada en la Biblia y dicen que el diluvio tuvo lugar más o menos en el 2344. No está mal, ¿verdad? Pero bueno, la fecha en sí no es determinante. La escritura más antigua de China se llama los pictogramas, que son unos signos que tienen unos significados muy sencillos cada uno, y nos vamos a interesar a varios de ellos. Así que algunos pictogramas chinos antiguos, a partir del 2200 a.C. Polvo, barro, vida, movimiento, más caminar, quiere decir crear. Polvo, aliento, dos personas, recinto, quiere decir jardín. Yo, cordero, quiere decir virtud, honradez. Infractor y viajar con el sentido de dos personas quiere decir expulsar. Buque, 8. Bocas quiere decir barco. Grande, división. En el oeste, que es donde está Babel, más caminar quiere decir migración. El más importante para los lectores de la Biblia es este, porque en el relato de la Biblia de lo que pasó en el diluvio, pues son 8 personas que subieron al barco, es decir, Noé, más su esposa, sus 3 hijos con sus esposas, en total 8. Entonces tener buque, 8 bocas, que eso se quiere decir barco, es totalmente sorprendente. Y cosa que hay que resaltar es que los pictogramas empiezan a utilizarse después del 2200, es decir, 800 años antes de que Moisés escribiera Génesis. ¿Tú crees que los chinos antiguos sabían algo de la historia de la humanidad? Según la tradición china, Huang Ti, el legendario emperador amarillo, condujo su pueblo fuera del oeste y para ellos Babel está en el oeste. Tomando en cuenta esos pocos ejemplos de pictogramas e información, ¿cuál podría ser la religión de esos antiguos chinos? ¿No se parece mucho a lo que dice la Biblia? Pues interesémonos un poco en la Biblia por un momento, y aquí tienes la cronología bíblica. Y hay un personaje que es sorprendente, es Sem, uno de los hijos de Noé, es decir, uno de los que subió en la barca, porque como vivió 600 años, él mismo pudo contar a Jacob su experiencia en la barca y lo que fue el diluvio. Y Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Así que si el relato bíblico es correcto, a nivel de cronología, se entiende perfectamente que el mito del diluvio se haya conservado con tantos detalles. Lo de las edades de esos patriarcas sorprende a mucha gente y a mucha gente que no se lo cree, pero vamos a leer un pasaje de la Biblia. José introdujo también a Jacob su padre y lo presentó delante del faraón. Jacob bendijo al faraón y el faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Jacob respondió al faraón: los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Ahí ves muy bien, primero, que la única pregunta que hace el faraón es la edad, que debe de sorprenderle, y es la respuesta que hace Jacob, que dice: mira, yo 130, pero mis padres, pues mucho más. Vuelve a mirar la cronología ahora y compara ahí las edades.
El hecho es que es sorprendente que toda esa información nos haya llegado con tantos detalles y sobre todo que haya llegado a Moisés, que es quien la escribió. Vale, dicho eso, ¿qué sabemos hoy? Vámonos primero al Everest, la montaña más alta del mundo, y nos vamos a interesar en un artículo que salió en 1983, porque ahora ya no los redactan así, y mira lo que dice. Escaladores que alcanzan la cima del monte Everest plantan su bandera de victoria sobre restos de animales que vivieron una vez en el mar. Las rocas en la cima de la montaña más alta del mundo están hechas de piedra caliza de antiguos sedimentos del fondo del mar. Antiguos sedimentos en la cima de la montaña más alta del mundo. Sigamos buscando, y ahora nos vamos a Perú y un artículo que apareció en el 2001 en un periódico americano. Más de 500 ostras gigantes fosilizadas fueron encontradas cerca de 3.200 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes del Perú. El descubrimiento de las ostras, algunas de las cuales son de 3,5 metros de ancho y pesan 300 kilos, y el artículo sigue. La realidad es que hay restos marinos en todas las altas montañas de la Tierra. Y eso es un detalle que se olvidaron de decirnos en las escuelas, porque tiene una consecuencia, y es que la teoría de Pangea y la tectónica de placas no pueden ser ciertas. Y no lo pueden porque son placas continentales que se entrechocan. Mira dónde está el Himalaya. Tienes la placa India que está en rojo en el mapa y la placa Euroasia que está en verde. Pues la verde opone resistencia y se supone que la roja pasa debajo. Entonces tienes el gráfico de abajo y mira lo que se eleva. Pues es la compresión de esa resistencia de la placa de Europa-Asia que se aplasta y se eleva. Y no son restos de sedimentos marinos, no es el fondo marino que ha subido. La cosa no funciona así según la teoría. Por si fuera poco, si fuera el fondo marino que se hubiera levantado, las montañas estarían hechas de basalto, porque el fondo del mar es basalto. Así que no puede ser. Lo que suena bien a la mente, pues no es así. Y las montañas no deberían de existir. La erosión es de 120 centímetros por siglo en las montañas. Para darte una idea, eso es 12.000 metros por millón de años. Así que si las montañas tienen millones de años, deberían de ser bien redonditas en la cima y más pequeñas o inexistentes. Pero las rocas tardan millones de años en formarse, ¿no? Pues aquí te enseño un ejemplo entre muchos que hay en internet, pero he escogido ese porque es el más divertido. Es un sombrero olvidado en una mina de Nueva Zelanda en 1950 que ha petrificado. Y eso no se puede obtener con millones y millones de años. Lo que ves era blando cuando se deformó, si no, no puede tener esa forma. Y tuvo lugar en poco tiempo, es decir, mientras estaba blando. Lo que quiero decir con esos dos ejemplos, y bueno, con todo eso, es que lo que nos han enseñado es un modelo que suena muy bien a la mente, pero que no es real. Pero, ¿y las estalactitas? Millones y millones de años. Mina de cobre en Mount Isa, en Queensland, Australia, en 1987, nivel 5. La mina tenía 55 años operando en la época. Gran Cañón del Colorado. ¿Dónde está la erosión entre una capa sedimentaria y otra? Porque lo que debería pasar es lo siguiente. Tienes primero capas que se van amontonando poco a poco hasta que de repente hay erosión en una de ellas. Y las capas sucesivas llenan esos huecos y vuelven a acumularse hasta que haya otra vez erosión. Y no es lo que vemos. Nosotros vemos lo que pasa aquí, que es todo el tiempo capas horizontales que se van formando.
Y esto es una cosa todavía más extraña, un árbol vertical petrificado adentro de diferentes capas sedimentarias horizontales. Tienes un martillo a la izquierda del tronco para que puedas comparar la diferencia de tamaño. Aquí tienes otro ejemplo. Eso no puede pasar en condiciones de formación de millones y millones de años, porque todos sabemos que la madera pudre. Aquí tienes un caso en Francia, un dibujo que fue hecho a principios de siglo, y lo que ves es que los troncos no están todos al mismo nivel, lo que quiere decir que no se ha formado en millones de años por capas sucesivas, sino de una vez, con muchas capas, en muy poco tiempo, y todos esos troncos se quedaron atrapados ahí a momentos distintos. La evolución es un cuento de hadas para adultos. La teoría no ha ayudado nada al progreso de la ciencia. Es inútil. Hasta ahora solo has dicho lo que no podía ser. Socio, a ver si nos dices por fin lo bueno. Ya va, ya va. Los deltas fluviales son el indicador de la edad del mundo como es hoy. ¿Por qué? Porque cuando hay agua hay erosión y cuando hay erosión hay sedimentos y por lo tanto depósitos de sedimentos, es decir, deltas. Aquí tienes el delta del Mississippi, que es el más estudiado. Ves que en el transcurso de su historia pues tuvo varios deltas y estas son las edades de cada uno de ellos. BP significa antes del presente. Es decir, que tiene menos de 5.000 años. Y de eso no nos hablan. Siempre hablan de mediciones de años con carbono 14, pero donde se puede medir de verdad la edad de la Tierra tal cual la conocemos hoy, pues es en los deltas. Y ahora te enseño el delta del Nilo, pues lo mismo, y así todos tienen menos de 5.000 años. El hecho de que no haya delta fluvial de más de 5.000 años significa que los ríos no existían antes de esa fecha. Así que hay un antes y un después. Y si no hay río de más de 5.000 años, no puede haber tampoco vegetación de más de 5.000 años. Los árboles y las plantas más viejas del mundo tienen entre 4 y 5.000 años. Te presento los restos de Prometeo, que era el árbol más viejo de la Tierra, y cuando se dieron cuenta de eso, pues en el 64 lo cortaron para estudiarlo. ¡Qué geniales esos científicos! El segundo más antiguo es Matusalén, que tuvo el privilegio inmenso de poder seguir viviendo. Ambos árboles están estimados en 4.800 años de antigüedad. Ahora nos vamos a California, donde hay un bosque entero de secoyas gigantes, muchos de los cuales miden más de 100 metros. Se sabe que ese bosque es primigenio, es decir, que es el primer bosque que apareció. Y otra vez estamos hablando de más de 4.000 años. Y si hablamos de plantas, aquí tienes la especie más longeva que existe, se llama Welwitschia, y esa es la planta que se llama la Big Welwitschia. Está en Namibia y parece ser que también vive unos 4.000 años. Pues sabiendo lo que sabemos, eso quiere decir que es también primigenia. Así que en total tenemos muchas anomalías que apuntan a 4 o 5.000 años de edad para nuestra Tierra, o por lo menos la vida. Y eso nos permite entender que hubo efectivamente un antes y un después. Lo del antes pues no sabemos mucho, pero parece ser que todo es de después. Así que algo gordo tuvo que pasar para que todo se detuviera y empezara de nuevo de cero. Y ese algo gordo fue repentino, ya que para que un animal sea fosilizado, este debe ser enterrado instantáneamente, si no se decompone por putrefacción. Y aquí tenemos unos ejemplos de lo que se llama instantáneamente. O esta hembra enterrada por lodo dando a luz. Y esta es la foto del mamut más famoso que existe para los científicos. Fue descubierto en Siberia en 1900 y se llama el mamut Berezovska, por el río que pasaba al lado.
Está en el Museo de San Petersburgo y está en la posición como lo encontraron congelado. Se ve que estaba subiendo una cuesta, que pasó algo que se cayó como sentado y estaba intentando volverse a levantar cuando de repente se quedó así. Su muerte es por asfixia y lo increíble es que tiene alimentos de origen tropical en la boca y todavía no digerida en el estómago. Si hubiera muerto en condiciones siberianas, pues durante el tiempo de enfriamiento del cuerpo las enzimas hubieran empezado la digestión, pero no es el caso. Después de haber hecho unos cálculos, se dieron cuenta que había sido enterrado instantáneamente por algo parecido a granizo de una temperatura de menos 115 grados centígrados para que todos esos fenómenos pudieran pasar. Por lo que hemos visto, el diluvio fue un evento de magnitud increíble, y explicarlo implica contestar a preguntas imposibles. ¿Fue realmente global? ¿De verdad cubrió el Everest? ¿Las lluvias duraron 40 días? Eso es imposible. ¿De dónde provenía el agua? ¿Dónde fue el agua? Y además de esas preguntas, hay preguntas que tienen que ver con nuestros casos. ¿Por qué esos peces fueron enterrados con lodo y el mamut con algo parecido a granizo? ¿Cómo pudo el mamut estar comiendo comida tropical y, en 1900, estar atrapado en hielo del norte de Siberia, mientras que Noé no parece haber sufrido un cambio de clima tan drástico? ¿El relato bíblico es una metáfora o una fuente de información fidedigna? Te presento al Dr. Walt Braun, doctor en Ingeniería Mecánica. Adentro del mundo científico, la ingeniería mecánica no tiene mucha fama. Ninguno de nosotros conocemos grandes científicos que eran ingenieros mecánicos, mientras físicos y de otras ramas pues conocemos muchos. ¿Por qué? Porque esa gente cogen una teoría, calculan lo que ha pasado según lo que sabemos de mecánica y te pueden demostrar si una teoría es cierta o no. Y es lo que ha pasado con este señor. Al principio era evolucionista, pero se dio cuenta que la tectónica de las placas no funcionaban, no podían ser mecánicamente, y poco a poco se interesó para Génesis. Y a medida que hacía cálculos, pues se dio cuenta que si seguías el relato de Génesis era coherente. Así que el Dr. Braun empieza con Génesis 1, aplica sus conocimientos de mecánica y desarrolla su teoría que llama la teoría de las hidroplacas. Teoría completamente fuera de la norma. Su teoría es apasionante y está resumida en un libro, In the Beginning, que está online, aquí tienes la dirección, y acaba de salir un vídeo de 2 horas y media de alguien que trabaja con él o que lo conoce, no lo sé, pero que es muy interesante, donde describe paso a paso su teoría, es muy visual y realmente fantástico. Pero él mismo lo reconoce, es una teoría. Lo que pasa es que te explica mecánicamente cómo habría podido pasar y sí que es muy interesante saberlo. Si el tema te interesa, pues ya sabes. Aquí me paro yo. Creo que quería enseñarte unos cuantos elementos que dan a pensar, que te dicen que Génesis puede decir la verdad. He hecho lo mejor que he podido. Ahora te toca a ti decidir.